decían, bueno, lo que podemos ver ahorita es esto. No, y no decía el artículo que realmente sea una predisposición por tipo de sangre. Entonces, incluso yo me había emocionado porque, dice, no, pues que los O positivos casi no son susceptibles. Yo decía, bueno, pues no estoy en riesgo en esa parte. Entonces, pues no, o sea, realmente no hay todavía algo firme. Eso fue un estudio que sacaron en Wuhan, únicamente haciendo un estudio poblacional de los que estudiaron, cuántos sí, cuántos no y qué tipo de sangre, pero no hay una conclusión en ese sentido. Ok, gracias, Doc. De nada. Ok, entonces sí, Ana, la clase que dio fue una buena clase de patología e inmunología, y eso que habló de inmunología básica, entonces estuvo muy buena esa que hizo el secretario de Salud. Bueno, pues sigamos entonces con nosotros. Creo que nos habíamos quedado en esta, ¿no? Me acuerdo porque habíamos dicho que se parecía a Yakult. Entonces, en esta habíamos dicho que se trataba de una peritonitis de tipo purulenta o supurativa. Acuérdense que aquí dijimos que o purulento o supurativo significaba exactamente lo mismo. Era la presencia de un exudado de tipo purulento en la cual había neutrófilos, detritos celulares, detritos del agente etiológico. Y entonces, pues tenemos un problema de este tipo, ¿ok? Bueno, también habíamos visto esta, ¿no? Que habían comentado ustedes, de que, bueno, el agente causal es un herpes virus como agente primario. Sabemos que los herpes virus normalmente el tipo de células inflamatorias que van a participar serían de tipo linfocito, pero en este caso, como es más agresiva la lesión que está causando las bacterias, por eso la presencia de los polimorfonucleares son los que van a predominar en este tipo de lesión. Entonces es lo que estábamos viendo. Por eso vemos la mayoría que son polimorfonucleares, pero también vemos la presencia de linfocitos. Entonces todo esto pues va muy de la mano. Normalmente cuando nosotros llegamos a una explotación y vemos tipo de enfermedad, pues realmente lo que estamos tratando son los procesos bacterianos, no los procesos de tipo viral. Entonces, por eso, hasta el momento lo único que podemos dar son este interferón que interfiere que los virus penetren a las células. No hay nada que esté atacando por lo pronto a los agentes virales. Y esto es lo que estamos haciendo. Permítame tantito. Y entonces esta imagen que tenemos aquí, que en la cual vemos cómo tenemos los vasos sanguíneos. Y para que los leucocitos puedan llegar al sitio de lesión, pues tienen que hacer el fenómeno de marginación, pavimentación, rodamiento y lo que llamamos transmigración o migración. Y una vez que han migrado, lo que va a suceder es que se van a dirigir hacia el sitio de lesión por los procesos de quimiotaxis y opsonización. Entonces, siempre requisito que haya vasos sanguíneos para que se pueda dar esta parte de migración. Si nosotros vemos aquí, lo que nosotros podemos observar que hay polimorfonucleares, ¿no? Aunque también vamos a encontrar linfocitos y vamos a encontrar también macrófagos. Entonces, acuérdense que el proceso inflamatorio o la medicina en general no es cuadrada, ¿no? Cuando yo digo, bueno, está en un proceso de tipo purulento, sé que hay muchos neutrófilos, pero al mismo tiempo yo sé que hay linfocitos y que hay macrófagos en menor cantidad, pero sí hay. Entonces, nunca se vayan con la idea de que un solo leucocito es el que está participando. Bueno, esto también es un proceso de neumonía de tipo purulento. Aquí no hay mucho que explicar. Nosotros vemos muy bien los cambios vasculares. En este caso, como es un cortistológico, pues lo que tenemos es una congestión. Entonces, vemos dilatado lo que serían los capilares alveolares. Y en la luz del alveolo, lo que estamos nosotros observando es que está llena, en este caso, de neutrófilos y de un material eosinófilo que seguramente es fibrina. Entonces,
aquí tenemos, y obviamente un animal o una persona que tenga los alvéolos llenos con este tipo de exudado, acuérdense, no se les olvide, un exudado es cuando ya hay la presencia de abundante cantidad de leucocitos, y esto va a darle una densidad óptica mayor a 1.018. Entonces, obviamente, no va a poder respirar y, por lo tanto, estamos observando esto. Macroscópicamente, nosotros seguimos observando los cambios vasculares que pueden ir desde congestión, si es que ya está muerto el animal, hasta los procesos de hemorragia. Y si ustedes ven, siempre está delimitado. Los procesos inflamatorios, recuerden, son normalmente lesiones que están localizadas, aunque tengan manifestación generalizada. Entonces, yo puedo observar aquí dónde empieza y dónde termina el proceso inflamatorio. Y ya con esto, yo sé que toda esta área es la que está lesionada. Si ustedes ven, este tiene un color rojizo oscuro. Y a este color rojizo oscuro da mucho o recuerda mucho al hígado. Y van a encontrar en los libros de patología que a este tipo de lesión se le dice que el pulmón tiene una hepatización. Y con ese término de hepatización, lo que hace referencia es que el pulmón está adquiriendo una coloración roja oscura de consistencia firme y deprimida. Entonces, cuando oigan, es que vi un pulmón con hepatización, no piensen que se están refiriendo a dos cosas diferentes. Está refiriendo lo mismo, únicamente está haciendo referencia al aspecto macroscópico. Y bueno, esto es como un dato cultural, mucho de los agentes que ingresan por vía respiratoria, que vienen por tráquea, normalmente van a afectar las lobulaciones pulmonares anteriores. Y muchos de los agentes que llegan por vía sanguínea, es decir, yo puedo tener una salmonela que me puede afectar pulmón, llegan y afectan los lóbulos posteriores. Ajá. Si ustedes ven en esta imagen, sobre todo la que ingresó por vía respiratoria, como los agentes que son inhalados caen por gravedad, empieza a afectarse las partes bajas de los lóbulos pulmonares. Mientras los que están llegando por vía sanguínea normalmente están afectando las partes dorsales de los pulmones. Y aquí, bueno, aquí estoy aprovechando, si un agente viral, por ejemplo, herpes virus o coronavirus, seguramente nos daría una imagen muy parecida a esto, en la cual el pulmón agarra y tiene un aspecto de tipo marmoleado. Pero hagan de cuenta esta misma imagen en todo el pulmón. Entonces, ya con eso sabemos que la gente pudo haber llegado por vía sanguínea. Entonces, esto lo van a ver cuando lleguen a patología sistémica, se los van a explicar muy bien los diferentes tipos de neumonías, y los diferentes tipos de neumonía nos van a decir por dónde llegó el agente causal. ¿Okay? Disculpe, profe, ¿por qué parte dijo que sí, afectaba, lo inhalado dijo que afectaba la parte dorsal del pulmón? No, la parte anterior y baja. Ah, ok. Ajá. Gracias. ¿Sí? Y entonces, nosotros como médicos veterinarios... Profe, eso, sí dijo que en la parte dorsal afectaba por vía sanguínea, ¿no? Sí, por vía sanguínea sí. Pero creo que eso se refería a Oliverio. Perdón, Oliverio, ok. La parte, cuando la gente ingresa por vía respiratoria, virus, bacteria, parásito, polvo, los lóbulos que van a ser afectados son los anteriores, y normalmente la lesión inicia por la parte baja porque caen por gravedad. Ajá. Si ustedes recuerdan bien la anatomía de las diferentes especies, ¿no? Lo que son rumiantes y cerdos tienen una bifurcación que sale de la primera rama de los bronquios, de la ramificación de la tráquea. Entonces, esa ramificación primaria que sale, que nada más lo tienen los rumiantes y los cerdos, generalmente va al lóbulo pulmonar craneal derecho. Entonces, en estas especies en particular,
por esa salida de ese bronquio, ¿no? Los primeros lóbulos que se van afectados o se ve afectado es el lóbulo craneal derecho, pero es por esta bifurcación y que entra por vía respiratoria. ¿Sí, Oliver? Y cuando ingresa por vía sanguínea, normalmente las lesiones, lo voy a poner con blanco que se ve mejor, las lesiones se van a localizar en las partes dorsales del pulmón y casi siempre la lesión comienza por los lóbulos posteriores o diafragmáticos y de ahí puede avanzar. Lo mismo que sucede por las que ingresaron por vía respiratoria. Pueden afectar los primeros lóbulos, pero si el proceso es muy grave, va a ir avanzando afectando todos los lóbulos. Lo que sí es que normalmente cuando hay una enfermedad de tipo bacteriana, tiene este tipo de coloración. Y cuando hay una afección de tipo viral, normalmente adquiere esta coloración como si fuera un pulmón de tipo marmoleado. Pero recuerden, muchas enfermedades comienzan de tipo viral y después se convierten en tipo bacteriano. Por eso ya no hablamos de enfermedades puras, sino hablamos de síndromes. Entonces es un síndrome respiratorio causado por un virus en la cual hay una combinación. Ok, ¿así quedó más claro? Sí, profe, muchas gracias. De nada. Ok, después aquí tenemos los riñones. En este riñón estamos viendo puros procesos de tipo purulento. Cuando el término es pielonefritis, se refiere a que está afectada la pelvicilla renal, pero al mismo tiempo el parénquima renal. Entonces, por eso decimos pielonefritis. Este término también nos está diciendo que mucho de la llegada del agente infeccioso fue primeramente por vías urinarias bajas y después, de manera ascendente, llegó hasta el riñón. Entonces, por eso muchas veces el término pielonefritis nos ayuda a saber cómo ingresó el agente causal. Normalmente cuando el proceso es al revés, que llega por vía sanguínea, nosotros decimos que tiene una nefritis, pero es indistinto. Acuérdense que aquí estamos hablando de lesiones. Esto se los digo para que ustedes lo tengan en mente y cuando vean un término de pielonefritis, le pongan más atención a la historia clínica y lean bien cómo comenzó el proceso para saber si ingresó por de manera ascendente o de manera descendente. Si yo puedo observar en esto, espero que se alcance a apreciar, en se empiezan a ver muchos puntitos de color blanquecino. En estos puntos de color blanquecino son pequeños abscesos que se están formando, pero ustedes ven, está en todo el parénquima renal. Y aquí también tenemos algunas otras lesiones un poquito más localizadas, en la cual tenemos también los mismos procesos. Y en que está abierto, sí estamos observando cómo la lesión está de manera muy grave en lo que sería la pelvicilla renal, pero si yo pongo atención en el parénquima, lo que sería la corteza, también está afectado porque se ve de aspecto rugoso y vean cómo hay algunas dilataciones también en esta parte del riñón. Obviamente, si la pelvicilla está obstruida, lo que está filtrando va a provocar que los túbulos contorneados, los colectores, se empiecen a dilatar y se puedan formar quistes. En la imagen histológica, yo estoy viendo, primeramente, veo el glomérulo. En este glomérulo, pues más o menos conserva las características del ovillo capilar. Veo lo que sería la parte de la cápsula y el espacio que hay entre la cápsula y el glomérulo. Y también alcanzo a apreciar la presencia de túbulos, pues con cambios de tipo degenerativo. Entonces, lo que estoy apreciando en esto. ¿Ok? Bueno. Entonces, si yo veo aquí, estoy observando que el acúmulo de los leucocitos, si ustedes ven, prácticamente está en el espacio intersticial. Es decir, el espacio intersticial, aquí fíjense en estos que están en esta parte, ¿no? Prácticamente no hay un daño severo. Y vean el espacio que existe entre túbulo y túbulo, es muy pequeño. Pero si yo me pongo a comparar, aquí tenemos un túbulo, ¿no? Y aquí tenemos este túbulo y aquí tenemos el otro túbulo, vean el espacio, cómo se amplió por la presencia o la acumulación del infiltrado.
Entonces, todo esto que estoy viendo aquí, todo esto que estoy viendo aquí, está en el espacio intersticial. Por eso también no es difícil que ustedes encuentren una definición o una descripción anatómica que diga que tiene una nefritis intersticial purulenta, difusa, aguda y severa. Porque donde están acumulándose los leucocitos, sea linfocitos, sea neutrófilos, sea eosinófilos o basófilos, va a ser normalmente en el espacio intersticial. Si yo recuerdo los proximales distales. Pero si yo pienso en cómo está dada la irrigación del riñón, sé que tengo una arteria eferente, una aferente sale y esta arteria aferente lo que hace es rodear todo lo que serían los túbulos contorneados, las asas de Henle. Entonces ya tengo el componente vascular para iniciar el proceso inflamatorio. Y por eso no es sorprendente que la salida de los leucocitos sea aquí en la parte del espacio intersticial donde se empiecen a acumular. Por eso también es un término común decir, tiene una nefritis intersticial o tiene una pielonefritis intersticial, en este caso de tipo purulenta. Ok. ¿Queda claro el concepto? Sí, Ok. doc. Después tenemos, gracias Jaime, gracias Daniela, tenemos que como estamos hablando, acuérdense, de patología general, cualquier órgano, cualquier tejido susceptible a presentar purulento, eosinófilo, basófilo, etcétera. Y uno de los órganos o tejidos más sensibles a un proceso purulento o a cualquier proceso de tipo inflamatorio, pues va a ser el sistema nervioso central. Cuando el término dice meningitis, únicamente está afectando la meninge, pero ¿cuál es el gran problema? Que abajo de la meninge, pues está ya el parénquima del sistema nervioso central. Entonces, no es raro, ¿no?, que haya una meningitis y después haya contaminación del parénquima. Sin embargo, ya la pura meningitis es capaz de matar a una persona o un animal. De hecho, en los niños pequeños, las grandes complicaciones que se les da por cualquier proceso de enfermedad, muchas veces respiratoria, ya sea por virus o por bacterias, es que se complique con una meningitis y muchas veces la meningitis es lo que causa la muerte de las personas. Lo mismo sucede en los animales con estos problemas que tenemos nosotros de onfaloflebitis. Acuérdense que onfaloflebitis es inflamación de las venas umbilicales, que normalmente es por bacterias. Se forma un trombo de tipo séptico, después un émbolo séptico, y este émbolo séptico puede ir a parar hasta el sistema nervioso central y en este caso hacia las meninges. Si yo veo esta imagen, lo primero que me llama la atención es que los cambios vasculares son muy notorios. ¿Qué cambios vasculares? Bueno, tenemos congestión, pero también tenemos nuestras áreas de hemorragia. Pero en el cuadro que está aquí de color negro, observamos como un material blanco amarillento que está invadiendo, no solamente está invadiendo esta parte, sino que también lo estamos observando en esta parte y en esta parte. Aquí en este cuadro encerrado en negro es donde están haciendo más notorio. Pero si nosotros vemos, conserva todas las características de un exudado purulento o de una necrosis purulenta, que es la arquitectura y el detalle celular. Si yo lo veo a mayor detalle, obviamente estoy observando esto que pasaría como moco, como mucina, ¿no? Y si yo puedo observar, a menor aumento, voy a observar cómo esa respuesta inflamatoria está dado en el espacio que está ocupando las meninges. Ajá. Si ustedes ven, prácticamente el parénquima no está afectado. Esta es una imagen de un cerebelo, por eso observamos esta parte, ¿no? Que es la característica normal de un cerebelo. Pero la parte próxima, que es esta de la meninge, no hay ninguna respuesta o algún indicio morfológico que me esté diciendo que está afectando el parénquima. Si me voy a la otra imagen de mayor aumento, lo mismo sucede. Yo estoy observando que aquí va pegada la meninge, ¿no?, de aquí para acá, y si yo veo todo esto, realmente no hay una respuesta del parénquima.
Eso tiene su ventaja. Quiere decir que el sistema nervioso todavía no está dañado y que la meninge, aunque está afectada, está protegiendo al sistema nervioso. Y yo lo que estoy viendo aquí es que en la meninge se está engrosando por la acumulación de leucocitos, que leucocitos, seguramente, como esto es purulento, serían de neutrófilos. Entonces, esta es la diferencia. ¿Puede afectarse el parénquima? Sí puede afectarse el parénquima. Entonces, seguramente en estas semanas en las que se va a extender el semestre, vamos a hacer, ya sea llevar las prácticas y hacer los exámenes o únicamente realizar las prácticas. Nosotros podamos observar esto y podamos terminar el curso de patología y entonces puedan observar el proceso. Bueno, después tenemos una vasculitis purulenta. Esperemos. Entonces, sí. Es que yo tenía una pregunta. En el examen de histopato el jueves, Sí. decía la última pregunta, creo, que quién era agente causal o algo así de encefalitis purulenta. Y yo no supe. Sí, esa también me preguntaron. Y de esas, la obvia, todos eran virus, menos uno que era bacteria. Ajá, listeria, ¿no? Creo. Exacto. Y entonces, yo dije que sea muy sencilla porque dije, bueno, ya vimos en la clase que los únicos agentes que causan generalmente exudado purulento son las bacterias. Entonces, a la vez dije, no, pues sí se la van a saber, está regalada. Hasta le dije a los profesores, no, está regalada, o sea, es muy obvia. O sea, pon otra bacteria que no provoque, Brucela. No, sí había otra, que era Mycobacterium, Ok. ¿no? Y Mycobacterium, pues la vimos que provocaba necrosis gaseosa, pero no necrosis liquefactiva. Entonces ahí era listeria. Ajá. Entonces, sí, la respuesta correcta era listeria. Y acuérdense que si hablamos de purulento, son bacterias. Ok, ¿No? gracias. Obviamente bacterias que puedan provocar este tipo. Si me dicen Mycobacterium, pues no. Si me dicen Brucela, pues tampoco, ¿no? Pero estafilococo, streptococo, listeria, fusarium, Fusobacterium, pueden provocar todo esto. Ok. Ok. Perfecto. Gracias. Ok, de nada. Bueno, entonces en aquí tenemos una vasculitis purulenta. Si ustedes ven la imagen, esta imagen es la imagen de la retina. ¿Qué tipo de irrigación tiene la retina? ¿Se acuerdan? Término funcional. Término funcional. Es decir, un solo vaso sanguíneo se tapa y ya nos quedamos ciegos, ¿no? Entonces, tenemos. Pero lo que estamos observando aquí, vean cómo hay lesiones bien delimitadas en la cual está afectando la retina. Y eso es una vasculitis de tipo purulento. Quiere decir que hubo bacterias, como se ve en esta imagen, lesionaron el endotelio, iniciaron una respuesta inflamatoria y todo esto, al final, nosotros le llamamos que este es un trombo. Y es un trombo de tipo séptico. Y finalmente, este trombo séptico está provocando una reacción inflamatoria en el endotelio, por eso se le llama vasculitis. Por ejemplo, ¿se acuerdan que hemos platicado de virus endoteliotropos que tienen afinidad por los endotelios? ¿No? También hay bacterias que al secretar sus enzimas o ellas mismas, ¿no? Ya sea que por toxemia o septicemia o bacteremia, pueden desarrollar una respuesta inflamatoria en los vasos sanguíneos. Entonces, sea virus, sea bacteria, sea parásito, si hay una respuesta inflamatoria, va a ser una vasculitis. Cuando ya le ponemos un apellido y decimos es purulenta, nosotros siempre pensamos en bacterias. Si a esto dijéramos es una vasculitis no purulenta o supurativa, perdón, o no supurativa, esto nos indica que se trata de un agente de tipo viral. Y si le pusiéramos eosinófilos, pues sabríamos que es o alérgica o parasitaria. Entonces, por eso es importante tanto el nombre como el apellido. Y si yo lo veo a mayor aumento, por lo que yo estoy viendo aquí, es lo que ya sabemos. Es una necrosis del tejido. Como se pierde la arquitectura y el detalle celular, esto sería una necrosis
de tipo licuefactivo. ¿Sí? Entonces, el día del examen, yo les puedo preguntar cuál es el nombre del proceso. Y ustedes tendrán que decir que es una inflamación y les van a tener que poner un nombre, más un apellido, más una distribución, más un grado, más un curso. Pero si yo les pregunto el nombre de la lesión, o pondrán tromboséptico, o pondrán necrosis, el tipo de necrosis que sea. ¿Ok? Entonces, hay que leer bien la pregunta. De todos modos, si tienen dudas, ese mismo día yo se las puedo aclarar. Si estoy preguntando proceso o nombre de la lesión. ¿Mm? En este Profe. caso, sí. Ay, perdón, es que una compañera no puede entrar. No sé si la puede aceptar. Deja ver. Pero es que no está. ¿Está? No. Bueno. Es que ha de estar, ¿sabes qué? Ay. En otro curso. Ay, sí, pero en cuanto aparezca, sí la acepto, pero no está ahorita aquí en la lista para poderla aceptar. Ok, vale, gracias. Ajá. ¿Quién es? ¿No sabes? Berenice Santiago. Bere. No la veo. Berenice Santiago, sí, Bueno. ya está de invitada. Te está Ah. engañando, ¿eh? Ok. Ok, bueno, entonces en este proceso tenemos una vasculitis purulenta, una trombosis, ¿no? Y aquí lo tenemos. Tenemos el aspecto macro. Seguramente es una vena, ¿no? Por el tipo de trombo, que es un trombo rojo. Y si yo lo veo histológicamente, pues bueno, para empezar, esto debería ser el vaso sanguíneo. Y no parece vaso sanguíneo. ¿Por qué no parece? Porque ya está lleno de leucocitos y de fibrina. Es decir, es un trombo de tipo oclusivo. Y aparte, tenemos una respuesta en la cual hay la acumulación de leucocitos. Aquí, obviamente, por el aumento de la imagen, no puedo saber qué tipo de leucocitos es, pero les voy a creer a lo que dice aquí, que es una de tipo purulenta, entonces voy a suponer que que lo que hay aquí son neutrófilos. Entonces es un proceso de tipo purulento por la presencia de neutrófilos. Y al parecer, aquí está, esto es músculo. Entonces yo puedo pensar que puede ser un músculo cardíaco o un músculo esquelético. ¿Ok? Y así van a hacer los exámenes en línea. Les van a poner una imagen como estas. ¿Y cuál va a ser la ventaja? La ventaja es que va a venir por opciones, ¿no? Entonces, en ese examen que van a hacer en línea de histopatología, les van a preguntar, ¿cuál es el nombre de la lesión que se observa en vaso sanguíneo? Y aquí seguramente les ponen trombo, émbolo, ¿no? Hiperemia. Y entonces va a estar sencillo. No van a tener nada que describir ni que apuntar. Entonces, obviamente, pues la respuesta correcta va a ser esa. ¿Ok? Entonces, todavía no se me espanten mucho, todavía falta. Ok. Entonces, retículo pericardis traumática, ¿no? Aquí tenemos el retículo, aquí tenemos el objeto punzocortante y aquí lo que tenemos en la imagen del corazón, pues es la presencia de un exudado de tipo purulento, de color amarillento y en algunas zonas, pues ya muy engrosado. Entonces, no hay pierde. Ajá. Acuérdense que cuando yo utilizo el término organización del tejido, perdón, no del tejido, la organización del exudado, yo estoy diciendo que hay exudado, pero aparte hay crecimiento de tejido conectivo. Y el problema con el crecimiento de este tejido conectivo es que provoca la presencia de adherencias. Y en este caso, que el corazón se adhiera al pericardio, pues le va a dificultar que lata. Si esto sucede en intestinos, si hay adherencias entre los intestinos, pues no va a haber motilidad intestinal. Si esto sucede en pulmones, no va a haber respiración. ¿Ok? Entonces aquí también tenemos peritonitis purulenta, ¿no? Este es un gato, ¿no? Y en este gato, al abrir el abdomen,
pues podemos observar, ¿no? Entonces, peritonitis purulenta, ¿ok? Y si yo veo el histológico, muchos de los que están aquí son polimorfonucleares. Entonces, en esta imagen se ve muy bien que hay polimorfonucleares, pero yo ya les pedí a los profesores de laboratorio que si les van a poner un neutrófilo o una lesión por neutrófilos o por linfocitos o por lo que sea, pues que sea un buen aumento en la cual ustedes alcancen a apreciar que estas células que están aquí se vean que hay neutrófilos. Pero acuérdense, en los procesos inflamatorios tenemos mezcla de todos los leucocitos. Ustedes que tienen que hacerse del examen, ver cuáles son la mayoría de los leucocitos presentes. A la mayoría de los leucocitos presentes es el nombre que le van a dar a la lesión. ¿Ok? Bueno, cuando la inflamación purulenta está encapsulada, como ya lo vimos, esto nos va a dar origen a un absceso. Entonces, grábense ya, y ya lo habíamos dicho cuando hablamos de necrosis. Siempre que hay necrosis, hay inflamación. Siempre. ¿Por qué? Porque las células se destruyen y liberan y activan mediadores químicos. Entonces, siempre que hay necrosis, hay abscesos, pero donde está hay inflamación. Entonces, los abscesos y los empiemes. Entonces, en ese caso, tendríamos abscesos en pulmón. ¿Cómo se llamaría la lesión inflamatoria o el proceso inflamatorio? Si tenemos abscesos en pulmón. Nada más uno, ¿eh? ¿Qué les parece? Braulio. Ah, bueno, sí, dilo, perdón. Yo decía que sí era neumonitis, pero no estoy Ok. Ok, entonces, neumonitis. Ok, ¿alguien más? Las Claudias. Derek. Elías. ¿En esta todavía sería purulenta o tenemos que decir que sería absedativa o algo así? Bueno, aquí como está bien delimitado, y hay cápsula, ya el término correcto sería absedativa. Ajá. Aunque también podría decir que es purulenta delimitada, pero si tenemos un término que describe mejor eso, pues dejemos absedativa. Pero una propuesta es que sería neumonitis. ¿Está bien el término neumonitis? Neumonía, ¿no? El otro sería neumonía. ¿Algún otro? ¿Bronquitis? Ah, podría ser también bronquitis. ¿Algún otro? Nombrarlo directamente como un absceso pulmonar, ya sea agudo o crónico. Ah, sí, pero acuérdense que si digo que hay absceso pulmonar, esa es la lesión. Ajá. ¿Cómo se llamaría el proceso? Yo estoy de acuerdo, y está bien. Si el examen yo les pregunto, ¿y cómo se llama la lesión? Ah, absceso pulmonar, perfecto. Pero si yo les pregunto el proceso, ¿cómo se llama? Es lo que me tendrían que decir. ¿Pulmonía también podría ser? Pulmonía. Podría ser. ¿Y cuál es el correcto? Montserrat, ¿para ti cuál es el correcto? Sería o neumonitis y creo que también había dicho que se empleaba pulmonitis, ¿no? Exacto. Realmente, cualquiera de estos términos, ¿no? Podría ser correcto, ¿no? Quizás el que se aleja más sería bronquitis, porque únicamente hace referencia a inflamación de los bronquios, pero no del parénquima. En este caso, cuando la lesión está en parénquima, se vale el término pulmonía, neumonía, neumonitis, ¿no? O pueden ponerle incluso pulmonitis,
O sea, es inflamación del pulmón, ¿no? De hecho, no sé si vieron también en estas pláticas del doctor Gatell, decía, es que tiene una pulmonitis, ¿no? Suena raro, ¿no? Porque no es un término que quizás manejemos mucho en la parte veterinaria, pero es un término que es válido. Incluso en algunos libros dicen que muchas veces el término pulmonitis, así como tal, indica la inflamación de los alvéolos, ¿no? Entonces, pero eso ya es verse muy puritano de las definiciones. Entonces, tenemos pulmonía, neumonía, neumonitis o pulmonitis, son válidos para decir. En veterinaria, ¿qué es lo que se utiliza mucho? El término neumonía, ¿no? Entonces puede ser neumonía, pero también se vale neumonitis, cualquiera de estos. Si está afectado los bronquios y el parénquima pulmonar, nosotros decimos una bronconeumonía. Y esto nos ayuda mucho porque nos dice que si están inflamados los bronquios o bronquiolos, seguramente el agente ingresó por vía aérea y después contaminó el parénquima pulmonar. Entonces, ustedes se han ido al médico muchas veces, no, es que tiene una bronquitis. Digo, sí hay dificultad respiratoria, pero no está afectado el parénquima pulmonar. Cuando dicen tiene una bronconeumonía, entonces ahí sí es un problema porque está afectado tanto los bronquios como el parénquima pulmonar. ¿Ok? Bueno, entonces tenía una neumonía, neumonitis, pulmonía, pulmonitis, absedativa, en este caso por los cambios vasculares, aguda o crónica. Sería crónica por la formación de los trombos, que lleva tiempo. Podría ser, la lesión podría ser crónica, pero ¿qué nos está diciendo los cambios vasculares? Que es aguda. Que es agudo, exacto. Entonces, otra vez voy a lo mismo, ¿no? Si yo les pregunto si la lesión es agudo crónica y yo les, es que en el examen yo les tengo que poner datos que me digan si es agudo o es crónico. Si yo les pregunto, oiga, la lesión que está observando en la cual se observa necrosis liquefactiva encapsulada por tejido conectivo, yo les puedo preguntar, ¿el proceso es considerado de curso agudo o crónico? En este caso, si está rodeado por tejido conectivo, quiere decir que el proceso ya lleva mucho tiempo. Entonces, la lesión sería crónica. Pero si yo les pregunto por el proceso en la cual yo les puedo poner, bueno, en un bovino que fue afectado por manquemia hemolítica, a la necropsia se observó la presencia de un proceso de neumonía, ¿no? Con cambios vasculares severos, ¿no? ¿Qué tipo de curso lleva esto? Entonces, cuando ustedes vean ya cambios vasculares, hiperemia, congestión, o en este caso, hemorragias, nosotros estamos diciendo que es un proceso de tipo agudo. ¿Queda claro los dos cómo puedo preguntar? Una cosa es el proceso y la otra es la lesión, ¿no? Y puede ser que yo les diga que hay necrosis liquefactiva sin encapsular con cambios vasculares severos. Entonces eso sigue siendo agudo por los cambios vasculares severos, ¿ok? Entonces no se me pierdan, acuérdense que esto es medicina y la medicina tiene diferentes formas de combinarse. ¿Puede repetir, por favor, cómo era lo de que si nos preguntaba proceso y lesión? Por favor. Claro, ajá, sí. Entonces, puede ser. Yo les puedo preguntar el nombre del proceso. Ajá. O les puedo preguntar el nombre de la lesión. Las que ya vimos. Hipertrofia, hiperplasia, metaplasia, agenesia, degeneración albuminosa, vascular, necrosis. Hiperemia, congestión, hemorragia, edema. Sí. Todos esos ¿Eso como proceso? Son como lesiones. Sí. Okay. Todo lo que vimos al principio son como lesiones. Ajá. Cuando yo les pregunto, por ejemplo, ¿el choque qué es? El choque es un proceso. ¿Sí? Cuando yo les pregunto edema es un proceso. Cuando yo les pregunto, en este caso, de inflamación, es un proceso.
Cuando yo en el examen les pregunte cuál es el nombre del, les puedo preguntar como proceso o el nombre directo así de inflamación, ¿cuál es el nombre de la inflamación que ustedes le pondrían a este pulmón? ¿No? Entonces estoy hablando de todo el conjunto. Y entonces, si ustedes están observando que aquí hay lesiones delimitadas con pérdida de la arquitectura y el detalle, entonces ya tenemos el nombre y el apellido. Si estoy hablando del conjunto, es una neumonía. ¿Cómo la voy a clasificar? ¿Cuál es el apellido? En este caso, aquí dice abscesos, pero sería absedativa. ¿Cuál sería la distribución? Multifocal. ¿Cuál sería el curso? Por los cambios vasculares, esto sería agudo, exactamente. ¿Cuál sería el grado? Pues bueno, como está afectado en este caso todo el pulmón, sería grave. Ajá. Eso es del proceso. Pero yo les puedo preguntar, perdón, en la lesión, ¿cómo sería el nombre de la lesión? El nombre de la lesión, nada más estoy haciendo referencia a cómo se llama esta lesión. Entonces, el nombre de la lesión sería absceso. Y yo les preguntaba, bueno, los abscesos, digo, obviamente les tengo que dar datos. En el absceso se observó ya la formación de una cápsula con fibroblastos. No fibrocitos ni fibroblastos, puros fibroblastos. Los fibroblastos me indican que este es un proceso crónico. Si yo digo que hay presencia de abundantes fibroblastos, que son células inmaduras, esto sería agudo. Obviamente, les tengo que dar datos adicionales, o sea, no se trata de adivinar. ¿Cuál sería el dato adicional? Ok, en este proceso se ve la abundante presencia de fibroblastos más cambios vasculares. Ya con esto, yo le estoy diciendo que se trata de un proceso agudo. Pero si acá digo que hay fibrocitos, pero los cambios vasculares no están presentes, esto está reafirmando que se trata de un proceso crónico. En la medicina no se trata de adivinar ni que ustedes adivinen lo que yo les quiero preguntar, ¿ok? Si tienen duda, ¿no? Ustedes me dicen que no entiendo bien la pregunta, aquí me falta un dato y yo les puedo dar el dato que les falta porque obviamente pues sí me puedo equivocar, ¿ok? Ok, Bueno. gracias. De nada. Por ejemplo, si yo veo este, dirían que es agudo o crónico. Crónico. ¿Y por qué? ¿Quién dijo crónico? No vi. Brenda, creo. Yo. Brenda, a ver, Brenda, ¿por qué crónico? Bueno, no sé, se ve la lesión que ya lleva mucho tiempo por el, aunque se ve un poco enrojecido el tejido. Se ve un poquito enrojecido, pero si yo me fijo, por ejemplo, aquí en los bordes, no está enrojecido. Ajá, por eso decía yo que podría ser crónico. Exacto, y muy bien, Brenda. Es un proceso de tipo crónico. Si yo me fijo, el que está abajo, sí se ven cambios vasculares. Entonces sería un proceso agudo. ¿Ok? Ven, es muy fácil. O sea, realmente es muy fácil. ¿Cómo lo clasificarían? ¿Crónico? ¿Por? Ya no se ven cambios vasculares. Bueno, sí se ve, pero veo que se mueve un poco blanco, supongo que es fibrina. Ok, ajá. Esta parte, ¿no? Que dices aquí, la que se ve aquí. Ajá. Puede ser que sea fibrina o que sea la necrosis licuefactiva, ¿no? Pero es válido, o sea, los dos. O sea, con no podemos, con una imagen no les puedo pedir mucho. Entonces sí se ve blanco. Lo que sí, es lo que ya mencionaste, no hay cambios vasculares. Entonces esto sería crónico. Pero si yo veo el de arriba, los cambios vasculares son muy evidentes. Entonces sería
agudo. Entonces, si les pregunto el nombre de la lesión y el curso, pues ya me lo pueden decir. Son abscesos, uno es agudo y otros son crónicos. Realmente los cambios vasculares son los que nos están marcando la pauta para saber si son agudos o son crónicos. ¿Ok? Bueno, entonces, aquí tenemos hígado, ¿no? Si es hígado, ¿cuál sería el nombre correcto de la inflamación? Hepatitis. Ok, entonces sería una hepatitis. Ulcerativa. No, higaditis. Quien ponga higaditis, yo le tramito su baja de patología. ¿Ok? Entonces, hepatitis. ¿De qué tipo decías? Absedativa, muy bien. Agudo crónica. ¿No? ¿Nadie se anima? Agudo crónico. Pues es como dijo hace rato, ¿no? Que el proceso sería agudo porque hay cambios vasculares, pero la lesión sería crónica porque ahí ya se ve como pérdida de la estructura. Exacto. Entonces, como estamos hablando del proceso y todo esto son cambios vasculares. Muy bien. Entonces sería aguda. ¿Ven? La clave está en los cambios vasculares. Siempre va a ser la clave en cambios vasculares. Entonces, con esto les va a ir muy bien en el examen de histopatología. ¿Ok? Sí. Sistema nervioso central. Sistema nervioso central, también puede haber necrosis licuefactiva. ¿Cómo se llamaría el proceso? Encefalitis. Encefalitis. Ok, sería encefalitis. Nada de cerebritis, ¿eh? Encefalitis. En este caso, ¿de qué tipo? Sería aguda por los vasitos que se ven en el cerebro que está arriba a la izquierda. Ok, nos falta el apellido, pero ya tenemos el curso que es agudo. Distribución. ¿Focal? Sería focal. Ok. Grado. ¿Severo? Severo. Sí, pues ya cualquier cosa en cerebro es severo, ¿no? Ok, en este caso, pues los dos son severos porque está abarcando en buena parte. ¿Pero qué apellido le pongo? ¿Supurativa? Puede ser supurativa, si es válido, ¿O pero absedativa? sí, o absedativa, en este caso porque lo veo bien delimitado. Entonces, ¿supurativa es válido? No, porque pueden ser encefalitis supurativa aguda, focal, severa. Ya estoy diciendo que es focal. Pero si yo lo pongo absedativo, le estoy dando aparte el nombre de la lesión. Entonces, todavía mucho más específico. ¿Los dos se valen? Sí, los dos se valen. Ajá. Seguramente el día del examen no voy a poner ni supurativo, o pondré supurativo o pondré absedativo, pero no los dos para no confundirlos, porque al final es lo mismo y las dos respuestas estarían correctas. ¿Ok? Bueno, necrosis licuefactiva cerebral. Bueno, vean, ¿cómo se llamaría la lesión? Vean cómo está la lesión. Bien delimitada. ¿Hay cambios vasculares? No. ¿No? ¿Todo esto qué es? ¿Hemorragia? Hemorragia, exactamente. ¿No? Ok. ¿Cómo se llama la lesión? Sería igual encefalitis, absedativa. Es que es No, lesión, no la es lesión, sí, exacto, lesión. no proceso, Pues exacto. la lesión está ahí arriba, ¿no? Necrosis licuefactiva cerebral.
Sí, ahí dice que hay una necrosis, ok, pero ¿cómo se llama la lesión? Todo lo marcado en blanco. Inflamación. Mm, Purulenta. el ¿No proceso es como usted dijo inflamación. de hemorragia? ¿Es lo que dijo de absceso? ¿Sería un El- absceso? Infarto. Rayos. ¿O si ven mucha necrosis licuefactiva? ¿O ven la sangre? Déjense los quito para que lo vean bien. ¿Sí? No se me espanten. El día del examen, ¿no? Les voy a tener que dar datos. Porque este es un proceso de aprendizaje. No nada más les voy a poner hacia una imagen, les voy a tener que dar más datos. Ah, bueno, fíjense cómo la lesión se encuentra bien delimitada. Es en un proceso en el cual hubo un cambio o una hemorragia aguda, ¿no? Les tengo que dar ahorita elementos que nos ayuden a que ustedes estén capacitando. O sea, no crean que es tan fácil, ¿no? Por eso no se espanten. O sea, el día del examen, yo voy, si me preguntan, no está clara, me pueden preguntar y yo eso sí les voy a decir, mira, aquí me estoy refiriendo a cómo se llama la zona localizada de la lesión de forma aguda. Entonces ya con eso les voy a dar elementos. Voy a procurar que mis exámenes sean lo más claro posibles. Ajá. Entonces no se espanten, ¿ok? Bueno, ahora sí, ¿cómo se llama el proceso? Encefalitis. Ok, encefalitis. Bueno, en este caso, pues nos dice que puede ser licuefactiva o purulenta o supurativa, ¿no? Pero no está encapsulada. Pero aunque no esté Todavía no- encapsulada y solo es en una zona, ¿podría decirse que es focal? Sí, claro. Aunque sea una zona y no esté encapsulada, podemos decir que es focal. Exactamente. Entonces, aquí lo que pues, estoy diciendo yo que es una encefalitis supurativa o purulenta, focal, aguda, severa. ¿Ok? Entonces, no se me espanten, de verdad se los digo, no se me espanten. No, si presencial es difícil, me imagino que así pues mucho más complicado. ¿Ok? Bueno. Miren, sin querer, aquí está. Lo de listeria. Ajá. En medicina veterinaria, sobre todo en aquellos animales que son alimentados con silo, porque es donde se contaminan los forrajes, están propensos a sufrir listeriosis. Ajá. Y el sistema nervioso central dan pequeñas lesiones microscópicas. Y por eso se le llama microabscesos, porque únicamente las vamos a observar a nivel microscópico. Si yo observo el cerebro a nivel macroscópico, lo único que observo son los cambios vasculares. Lo único que me está diciendo que hay una reacción vascular que me está provocando una inflamación del cerebro, ¿ok? Y bueno, obviamente tenemos los signos clínicos de listeriosis en animal postrado, camina en círculos, ¿no? Lo que ustedes ya vieron en su clase de bacteriología, ¿no? A grandes rasgos, porque obviamente ponen mayor énfasis a lo que es el agente. Si yo veo microscópicamente, ¿no? Lo que yo estoy observando estas son neuronas, ¿no? El espacio que hay entre neuronas, acuérdense que se hace más grande por el proceso de deshidratación, aunque también puede tener edema. Y yo estoy viendo una proliferación o un acúmulo de células. Si yo lo veo con este aumento, quizás podría parecer únicamente gliosis, proliferación de las células de la glía. Pero, si ustedes ven en esta imagen, está muy claro que son polimorfonucleares, son células multinucleadas. Al ser células multinucleadas, que es lo que está en esto, yo ya no le digo gliosis,
Ya el término cambió. Acuérdense que gliosis nada más es proliferación de las células de la glía, tanto de la microglía como los de la macroglía. Y si ustedes observan, realmente no se ve delimitada la lesión. Si yo veo aquí, no veo dónde empieza y dónde termina claramente. Entonces, pero no está extendida totalmente. Y como son neutrófilos los que están aquí, por eso se le llama microabscesos. Y esto únicamente lo podemos observar a nivel microscópico. A nivel macroscópico, no podemos decir que esto tiene un microabsceso. ¿Queda claro? Entonces, ¿cuál es la lesión? Vamos a ponerle entre comillas patognomónica de la listeria, son los microabscesos. ¿Ok? Yo creo que esto ya no se les va a olvidar. Okay. Los leucocitos o células blancas del... Espérense. Es que no sé si funcionaba. Los leucocitos o células blancas de la sangre auxilian al pelear contra la infección. En sitios de lesión, infección o inflamación, las citocinas se liberan y estimulan las células endoteliales que recubren a los vasos sanguíneos. Las células endoteliales tienen proteínas específicas llamadas selectinas. Las selectinas se unen a los carbohidratos expuestos en la membrana de los leucocitos, provocando que se peguen a la pared de los vasos sanguíneos. Esta interacción es firme y hace que los leucocitos corran lentamente sobre los vasos sanguíneos. Ahora se unen firmemente para deslizarse a través de las células endoteliales sin destruirlas a la pared contraria de los vasos sanguíneos. Son ahora llamados hacia el tejido conectivo. Aquí, un leucocito rodante es absorbido hacia el endotelio. El movimiento de arriba y abajo de la escena se debe a los músculos respiratorios. Acá se muestran los vasos sanguíneos. Vean en esta cómo el flujo sanguíneo. El superior es una arteria con sangre que fluye de derecha a izquierda. Pero esto que no se ve, y la inferior es una vena, y la sangre circula de izquierda a derecha. Los leucocitos solo aquí, en la superficie de las venas, no rolan en las arterias. Y vean el vaso de arriba, como no tiene leucocitos pegados. Algunos leucocitos están firmemente unidos en el proceso de rodamiento por la pared del vaso, mientras que otros han dejado atrás el vaso. En nuestra escena, los leucocitos están unidos al tejido. Cuando el fluido sanguíneo se para temporalmente por el bombeo gentil de los músculos, ¿eso es congestión? vamos a ver cuántos se ven llenos con sangre en ambos vasos. Los eritrocitos no interactúan con los vasos sanguíneos y se mueven tan rápido en el fluido que no podemos verlos con definición. Cuando se restaura el fluido sanguíneo, algunos de los leucocitos continúan rodando, mientras que todas las células interactúan, son inmediatamente removidas por el fluido. Ok, entonces más o menos aquí a grandes rasgos se ve cuál es, cómo es la respuesta. Ese último video es en vivo. Así es como se ve el flujo sanguíneo en vivo, ¿no? Y el proceso de quimiotaxis, este es un macrófago en el cual va siguiendo a bacterias, ¿no? Dentro del macrófago vean cómo ya hay bacterias, ¿no? Entonces, seguramente ya tiene un proceso de opsonización para que lo pueda reconocer el macrófago. Y ese macrófago realmente son bien insistentes, vean el movimiento que tienen, la fiebre favorece todo esto hasta que finalmente es fagocitado. Entonces, realmente todo este proceso inflamatorio, acuérdense que la finalidad del proceso inflamatorio es eliminar al agente irritante, sea físico, químico o biológico. ¿Ok? Entonces, en este podemos decir que es un resumen de todos los procesos de tipo inflamatorio. ¿Dudas hasta aquí? No. ¿No? Ok, perfecto. Entonces, tenemos dos tipos especiales. Hasta aquí sería inflamación aguda. Cuando esto se hace inflamación crónica, ¿qué es lo único que cambia? Los cambios vasculares prácticamente no están presentes o son muy poquitos, y en vez de haber neutrófilos o polimorfonucleares, lo que vamos a ver va a ser abundante cantidad
de macrófagos o células mononucleares. Entonces, esa es la única diferencia de la inflamación crónica. En el examen les puedo preguntar, ¿cuáles serían las características de un proceso inflamatorio crónico? Entonces, tendrán que poner que los cambios vasculares están ausentes o prácticamente ausentes y hay abundante cantidad de macrófagos o monocitos en la zona de lesión. Acuérdense que monocitos es cuando está circulando en sangre y macrófago es cuando ya salió de la sangre y se va al tejido. Entonces, esos eran los cambios principales para saber si es agudo o si es crónico. Nada más, punto. Entonces, si es agudo, muchos polimorfonucleares, muchos cambios vasculares. Si es crónico, pocos cambios vasculares o prácticamente desaparecen los cambios vasculares y muchos macrófagos. Esa sería la gran diferencia entre inflamación aguda e inflamación crónica. Entonces, yo puedo tener una inflamación, una neumonitis aguda y una neumonitis crónica, sin cambios vasculares y con muchos macrófagos. Dentro de estos dos procesos, ya sea agudo o crónico, vamos a tener los procesos inflamatorios especiales. Así le hemos dicho para tratar de diferenciarlos, porque sabemos que la primera barrera de defensa de los leucocitos son los polimorfonucleares, pero esto depende mucho del agente etiológico que lo esté estimulando, porque al final las interleucinas que se liberen son los que van a provocar la atracción de los diferentes leucocitos. En este caso, nosotros hemos denominado este proceso inflamatorio especial es inflamación no supurativa o también inflamación linfocitaria. Acuérdense que esto ya lo vimos. O inflamación linfoplasmocítica o plasmocítica. Cuando son las células plasmáticas, únicamente o las más abundantes, no únicamente, las más abundantes, sería plasmocítica. Cuando tenemos una combinación entre linfocitos y células plasmáticas, linfoplasmocítica. Si lo que predominan son por linfocitos, pues serían linfocitarios. Acuérdense que morfológicamente los linfocitos son células que prácticamente tienen un solo núcleo que están ocupando todo lo que sería el citoplasma de las células. Y más o menos tiene un tamaño entre 9, 12, hay algunos autores que ponen hasta 15 micras, que son linfocitos grandes, pero realmente están moviendo en este rango, ¿no? Normalmente alrededor de los 9. Casi parecido a lo que sería un eritrocito. Una célula plasmática son células como ovaladas o en forma de gota y que tienen su núcleo en una periferia y que es un núcleo de cara abierta. ¿Por qué es un núcleo de cara abierta? Porque estas están produciendo los anticuerpos. Ajá. Entonces, esto ya representa mucho, es parte que se está mezclando o superponiendo la inflamación y la respuesta inmune. Entonces, esto fue lo que correspondió al examen que ustedes hicieron, que vimos un poquito la vez pasada, que eran los procesos de infiltración linfocitaria perivascular, los problemas de congestión, que esto nos quiere decir que es agudo, los procesos de gliosis, que es proliferación de las células de la glía, tanto macroglía como microglía. Acuérdense que las células de la microglía son lo que corresponden a los macrófagos o los neutrófilos que llegan a hacer la limpieza. Las células de la macroglía, principalmente los astrocitos fibrosos, son los que van a llegar a reparar el tejido lesionado, que son los equivalentes a los fibroblastos. Entonces, lo que tenemos. Tenemos un proceso de satelitosis. Acuérdense que este proceso es cuando las células de la microglía están rodeando a una neurona que está lesionada o que está invadida por algún agente etiológico. En este caso casi siempre son de tipo viral, aunque puede ser bacteriano, aunque puede ser parasitario, ¿ok? Neurofagia o neuronofagia es cuando ya las células de la microglía están fagocitando a la neurona que estuvo lesionada y tenemos diferentes daños neuronales. Entonces tenemos infiltración linfocitaria perivascular, ¿no? Aquí se ve más claramente. En este caso tenemos el infiltrado, ¿no? Y tenemos esta parte del espacio que está muy amplio, que seguramente es el edema. Acuérdense que el único lugar donde el edema se ve eosinófilo es el pulmón. En todos los demás únicamente vamos a observar una separación
entre los tejidos. Entonces, esta es infiltración linfocitaria perivascular en el espacio de Bichor-Robbins. Perdón. Ok. La gliosis es proliferación de las células. Ustedes ya no están viendo nada, ¿verdad? Ya. La gliosis es proliferación de las células de la glía, como lo tenemos en esta parte, ¿no? Entonces, si son células de la glía, aunque parezcan linfocitos, ¿no? Esos linfocitos están alrededor de los vasos sanguíneos. Es muy difícil que los linfocitos pasen al parénquima. No imposible, pero muy difícil. Entonces, si se parecen a linfocitos, pero no estamos seguros, es gliosis únicamente. ¿Ok? Después tenemos el proceso de satelitosis, en la cual está rodeando una neurona que está lesionada. Y tenemos el proceso de neuronofagia o neurofagia por las células de la microglía. Daño neuronal tenemos diferentes. Cromatólisis central no sería más que el correspondiente, hagan de cuenta, a, ¿se acuerdan que vimos cambios nucleares en necrosis, que era pignosis, cariorexis, cariolisis? Esta cromatólisis sería el equivalente a la cariorexis, pero normalmente cuando uno dice cromatólisis central, uno ya sabe que la lesión está presente en sistema nervioso, por eso se utiliza este término, ¿ok? Entonces, aquí lo que estamos observando, pues precisamente va a ser ese proceso de cariolisis. También hablamos de esta, que es la presencia de vacuolas, ¿no? Neuronas, y no es más que una degeneración vacuolar. Y la presencia de cuerpos de inclusión intracitoplasmáticos, como en este caso, ¿no? Como el caso de la rabia, que es un RNA, da cuerpos de inclusión intracitoplasmáticos. Y la espongiosis. La espongiosis es la degradación de la mielina y que le va a dar al aspecto al sistema nervioso central como si estuviéramos viendo una esponja, por eso se le dio el nombre de espongiosis. Y una enfermedad que nos provoca esto de espongiosis es la enfermedad causada por picornavirus. Entonces, por eso espongiosis se refiere a esto. Cuando se habla de degeneración vacuolar, nos estamos refiriendo a la presencia de vacuolas en el citoplasma de las neuronas. ¿Ok? Bueno, aquí hacemos referencia a rabia, porque, bueno, pues es un caso importante, aunque acuérdense que principios de este año o finales del año pasado, ya México se había declarado libre de rabia urbana o canina. Sigue habiendo bajo rabia silvestre, pero ya se encontraba libre, que ya se había controlado. Aunque después se dieron o se reportaron brotes de lo que sería una rabia en caninos. Entonces, se volvieron a presentar estos brotes. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos lesiones, infiltración linfocitaria perivascular, que serían las lesiones que estamos observando aquí. ¿Ok? Si nosotros observamos aquí, ¿sí, dime? Sí. Exacto. La encefalía espongiforme bovina. ¿Cuál es la diferencia con esa? Como es una proteína, ¿no? Al ser una proteína, no provoca como una respuesta inflamatoria porque no hay una destrucción del tejido. Lo que hace que al insertarse esta proteína, este prión, a las células, en este caso a los oligodendrocitos principalmente, lo que hace es alterar la síntesis de mielina. Y al alterar la síntesis de mielina, da este aspecto espongiforme, pero sin realmente una respuesta inflamatoria. Este es uno de los problemas. Lo mismo sucede, por ejemplo, con Alzheimer, ¿no? El Alzheimer es un proceso degenerativo en la cual no hay inflamación del cerebro, pero sí hay un proceso de desmielinización. Entonces, en estos dos procesos, realmente no se monta una respuesta inflamatoria. En el caso de la enfermedad de las vacas locas, de la espongiosis bovina, realmente no vamos a encontrar una encefalitis como tal, pero sí vamos a encontrar un proceso de desmielinización. Entonces, eso es lo que sí estamos observando en estas dos enfermedades y que no dan lesión. ¿Ok?
Y bueno, aquí tenemos, en esta imagen tenemos los procesos de gliosis, gliosis, y aquí más cercanamente la gliosis. Y aquí todavía mucho más cercano la gliosis con un vaso sanguíneo que está muy pequeño, pero aquí si se fijan, ¿cuál es el común? Que parecerían linfocitos, pero linfocitos en el parénquima cerebral seguramente son las células de la microglía. ¿Ok? Cuerpos de inclusión, ¿no? Otra vez estamos haciendo referencia a rabia, y esta es una inmunofluorescencia que es la que nos da el diagnóstico de rabia, porque podemos tener algunas otras enfermedades que nos pueden dar cuerpos de inclusión. Por ejemplo, paramyxovirus de distemper canino da cuerpos de inclusión, pero los cuerpos de inclusión no los dan en neuronas, los dan en células de la glía, que es una gran diferencia, y que esto es importante porque si yo veo cuerpos de inclusión en neuronas, estoy sospechando principalmente de rabia. Si yo veo que hay cuerpos de inclusión en las células de la glía, yo sospecho principalmente de un paramyxovirus. En este caso puede ser distemper, puede ser Newcastle, puede ser algún otro paramyxovirus. Entonces eso es lo que nos está haciendo la diferencia. Una cosa importante, no sé si alcancen a distinguir, sobre todo en este cuerpo de inclusión, que hay en esta parte se ve blanquecino, en esta otra parte también se ve blanquecino. Entonces, los que saben o son expertos en esta parte de cuerpos de inclusión dicen que es importante cuando uno ve un cuerpo de inclusión que presente estas áreas blanquecinas que no se tiñan, porque son la membrana donde se están acumulando los agentes virales. Acuérdense que un virus mide namómetros. Entonces, un cuerpo de inclusión es la acumulación de varios virus, no es un solo virus, es la acumulación de varios virus. Y entonces, esas áreas blanquecinas que se ven ahí es característico de los cuerpos de inclusión. ¿Ok? Entonces, este es un tipo especial de inflamación aguda, la inflamación no supurativa, la inflamación linfocitaria, la inflamación plasmocítica o no supurativa, o linfoplasmocítica, como le quieran llamar. Todo son sinónimos, todas son iguales. Entonces, normalmente cuando en patología decimos que hay un proceso no supurativo, nosotros estamos pensando que el agente etiológico o es un virus o es un tóxico. En la mayoría de los casos son agentes virales, en todo lo que estamos viendo. El otro tipo de inflamación es una inflamación que tiene que ver con los procesos de inflamación, pero crónica. Y este tipo especial de inflamación crónica se llama inflamación granulomatosa. Ajá. En la inflamación granulomatosa, la lesión que normalmente vamos a encontrar es necrosis gaseosa. Le dije que normalmente, cuando digo normalmente es que puede haber inflamación granulomatosa sin necrosis gaseosa. ¿Ok? Entonces, lo común es que sea necrosis gaseosa. Entonces, de hecho, en el examen les van a poner un foco de necrosis gaseosa. Y nosotros ya sabemos que el foco de necrosis gaseosa hay linfocitos, hay macrófagos y va a haber células gigantes, ya sea de cuerpo extraño, de Langhans o las epiteloides. Ajá. Ya cuando vean células epiteloides gigantes de Langhans o del cuerpo extraño, a esto ya ustedes le pueden decir que es un proceso o una inflamación granulomatosa. Entonces, realmente está muy sencilla este tipo de inflamación. ¿Y qué es lo que nos está diciendo? Que los agentes, que hay pocos agentes que me pueden provocar este tipo de inflamación. Y entonces pensamos en tuberculosis, lepra, sífilis, brucelosis, hongos. Ajá. Entonces, cuando yo digo, tiene una neumonía granulomatosa, por ejemplo, en un bovino, ¿no? O incluso en una persona, lo primero que se nos viene a la mente es que es tuberculosis. Obviamente no es la única causa. Puede haber incluso por inhalación de sílice, de asbesto, en fumadores crónicos por complicaciones con estos
polvos, ¿no? Puede provocar una neumonía granulomatosa, ¿ok? O la presencia de cuerpos extraños, las broncoaspiraciones. Entonces, es lo que nos van a dar este proceso. Este de sarcoidosis es una neoplasia. Generalmente tejido conectivo, pero que se caracteriza por montar una respuesta de tipo granulomatoso. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esta neoplasia? Pues que es focal, localizada y que se puede hacer cirugía y ya no va a haber mayores problemas. ¿Ok? Entonces, tenemos inflamación aguda, inflamación crónica y las especiales, la no supurativa y la inflamación granulomatosa. Y entonces, en esta inflamación granulomatosa, como les acabo de explicar, pues tiene todos los elementos de una necrosis gaseosa. Entonces, ¿qué elementos? Cuando hablamos de los elementos celulares, hay muchos macrófagos. Cuando yo veo abundante cantidad de macrófagos, esto me quiere decir que es crónico. Pero si aparte de los macrófagos empiezo a ver este tipo de células que se originan de los macrófagos, pues quiere decir que esto es todavía mucho más crónico, porque para poderse formar estas a partir de los macrófagos, tiene que haber pasado mucho mayor tiempo. Entonces ya tengo dos elementos que me indican que tiene o que es un proceso de tipo crónico. Abusados. En este tipo de lesiones puede haber cambios vasculares porque puede haber agentes secundarios invadiendo el tejido. Pero si ustedes ven estos elementos, ya no lo piensen, es crónico. Aunque vean cambios vasculares. ¿Ok? Entonces ya con eso. Y si aparte estoy viendo linfocitos, ¿no? Acuérdense, el proceso inflamatorio es cambios vasculares. Esto libera mediadores químicos que atraen a los polimorfonucleares, principalmente neutrófilos porque son los más abundantes. Estos liberan sus enzimas. Estas enzimas son quimiotácticas. ¿Para quién son quimiotácticos? Para los macrófagos. Estos macrófagos liberan interleucinas. Estas interleucinas, ¿qué hacen? Atraen más macrófagos, provocan la presencia de linfocitos, pero también provocan que los macrófagos den origen a las células de cuerpo extraño, las células de Langhans o las epiteloides. Y entonces, vean, estamos yendo de un proceso inflamatorio agudo, después nos vamos a uno crónico, y después nos vamos aquí a un tipo especial de inflamación por la presencia de los granulomas. ¿Ok? Entonces, agudo, crónico y un tipo especial. Bueno, perdón. Se me olvidaba. Otros elementos que van a ser importantes en este proceso, que es crónico, son la presencia de fibroblastos y el crecimiento de células endoteliales. Acuérdense que cuando vimos esto, nosotros decíamos que si yo hacía una gráfica y ponía una respuesta inflamatoria aguda, iba a estar así. Después venía la respuesta inflamatoria crónica, vendría aquí. Y después vendría la respuesta de reparación, que empezaría aquí. Estos elementos, fibroblastos y la proliferación de células endoteliales, aunque sigue siendo parte del proceso inflamatorio, lo que nos está diciendo es que ya se inició el proceso de reparación. Entonces, cuando yo veo todos estos elementos junto con los fibroblastos y las células endoteliales, hablo de inflamación. Cuando ya no veo ninguno de estos y veo nada más fibroblastos y células endoteliales, estoy hablando únicamente de reparación. ¿Ok? Entonces tenemos todo el complejo que ya vimos de las interleucinas, de factor de necrosis tumoral. No se les olvide que aquí las importantes son interleucina 1, interleucina 6,
interleucina 8, factor de necrosis tumoral, el interferón gamma. Ajá. Todas estas son interleucinas, citocinas, quimiosinas, que son llamadas como proinflamatorias, y que estas están sintetizadas por macrófagos y por linfocitos. Ajá. Aunque factor de necrosis tumoral, todo esto pueden ser sintetizados por algunas otras células, pero, pues bueno, principalmente por estas dos. Ok. Entonces, ya cuando yo observo esto, por ejemplo, si yo veo este pulmón, lo único que veo son cambios vasculares. Realmente está muy complicado este. Pero si yo veo este otro pulmón, veo un material de aspecto gaseoso. Entonces, este está complicado decir que se trata de una neumonía granulomatosa. Tiene que tener un mejor acercamiento. Aunque si ustedes se fijan, en esta parte se observa de color blanquecino y si le ponen más atención, ya se alcanzan a observar muchas áreas de ese tipo. Pero si yo veo esta área, por ejemplo, incluso yo que ya llevo un rato aquí en patología, para mí este aspecto parecería una necrosis de tipo liquefactivo. Tendrá que verla histológicamente o con más detalle para saber que se trata de un proceso de tipo gaseoso. Ya con esta lesión que yo veo acá, aquí sí digo que esta es una necrosis de tipo gaseosa. Esa sería la lesión. El proceso inflamatorio sería una neumonía granulomatosa. Ajá. Y ya sé que la neumonía es granulomatosa, casi siempre la lesión que encuentro es una necrosis de tipo gaseoso. Si yo lo veo más de cerca, ¿no? Aún así, con esa imagen más de cerca, aunque yo alcanzo a apreciar que sí se ven, pues más o menos bien delimitadas las zonas de lesión, yo no alcanzo a apreciar ese aspecto gaseoso. Ajá. Órgano, ¿qué órgano será este? ¿Hígado? Hígado, exactamente. Aquí no falla, ¿no? Si uno no sabe, acuérdense que se llama hígado. Bueno, y esto sabemos porque aquí tenemos toda la parte de los vasos sanguíneos están muy grandes, ¿no? Están ramificados y pues bueno, el parénquima está muy consolidado y entonces sí parece hígado. Entonces, este hígado, ¿no? Macroscópicamente únicamente vemos áreas, muchas áreas. Todas estas áreas de inflamación granulomatosa, cuando son muchas y pequeñas, se le llama tuberculosis miliar. Miliar hace referencia a la inflamación granulomatosa multifocal pequeña. Entonces, muchas personas o muchos animales, cuando dicen que tiene tuberculosis miliar, hagan de cuenta que está diciendo que tiene tuberculosis en todo el cuerpo. Es como si fuera una neoplasia que está invadiendo a todo el cuerpo, obviamente sin ser una neoplasia. Entonces, obviamente, las aspiraciones de vida que tengan pues, son mucho menores. Porque cuando dicen, no, tiene tuberculosis, uno piensa en aparato respiratorio. Pero cuando uno dice tiene tuberculosis miliar, quiere decir que está afectado respiratorio, digestivo, renal o todo el organismo. Ajá. Si yo ya lo veo histológicamente, estoy observando lo que ya sabemos de la necrosis gaseosa, que se pierde la arquitectura y el detalle celular se perdieron. ¿Ok? Pero lo que yo estoy observando y me está diciendo que es granulomatoso o que es gaseoso son las células gigantes. Ya lo demás veo linfocitos, ¿no? En menor cantidad o menos aparentes en este corte serían macrófagos. Pero ya, si yo veo esto, con que yo veo una célula gigante, ya no le piensen. Es inflamación granulomatosa. El día del examen les van a preguntar nombre de la lesión, necrosis gaseosa. Ajá. Esta es lesión. Nombre del proceso, granuloma. Ajá. Entonces, para que quede claro, un granuloma
puede tener necrosis gaseosa, pero puede ser que no tenga necrosis gaseosa. ¿A qué me refiero cuando no digo que no tenga necrosis gaseosa? Cuando digo que no tiene necrosis gaseosa, quiere decir que yo no veo la necrosis. Esta no se ve. Pero si yo voy a observar, siempre voy a observar la presencia de células gigantes, ya sea de Langhans, de cuerpo extraño o células epiteloides. En muchos libros van a encontrar que muchos autores dicen que para que esto sea una inflamación granulomatosa, el requisito indispensable es observar células epiteloides. No de Langhans, no de cuerpo extraño, epiteloides. Pero para nosotros que estamos en esta parte de aprendizaje de la patología, para nosotros, si yo veo células gigantes, ya con eso no duden en decir que se trata de una inflamación de tipo granulomatoso. Ya cuando se vayan a hacer una especialidad y se quieren hacer expertos en patología, ahí les van a decir, no, todo lo que les dijeron en patología, Juan Carlos, es mentira, porque únicamente cuando vean células epiteloides es granulomatoso, ¿no? Entonces, para nosotros que estamos preparándonos, cualquier tipo de célula gigante que yo vea, ya con eso digo que es granulomatoso. ¿Ok? Y así se les van a preguntar el día del examen. Si ustedes ven ya células gigantes, sin miedo, pongan granulomatoso. Y sin miedo, pongan necrosis gaseosa. Seguramente van a tener todos los elementos de inflamación granulomatosa. Tuberculosis miliar, digo, no nos permite muy bien observar esta imagen porque está muy alejada, pero si yo veo esta célula, aunque está muy alejada, la veo muy grande. O si yo veo esta, se ve muy grande. Entonces, ya con una célula muy grande, aunque sea este aumento, ya puedo decir que se trata de una célula gigante. Entonces, ya para mí esto es un proceso granulomatoso. Y como está en riñón, sería una nefritis. Y el apellido sería granulomatoso. ¿Ok? Entonces, realmente estas inflamaciones están muy fáciles. Aquí están los diferentes agentes, ¿no? Pueden ser hongos. En este caso, estos son 2 hongos. Generalmente Aspergillus, histoplasma, son los que comúnmente vamos a encontrar. Cándida, por ejemplo, también en micosis profunda nos podemos encontrar la presencia de estos hongos. En bovinos que sufrieron de acidosis ruminal, habíamos dicho que parecían 2 procesos. Uno, cuando hablamos de circulatorio, decimos, bueno, un animal que tuvo acidosis ruminal, pueden pasar bacterias a la circulación y formar trombos de tipo séptico. Y de ahí desarrollarse émbolos sépticos que van a ir a parar a pulmón y dar como resultado una enfermedad que se conoce como neumonía tromboembólica, que era consecuencia de esos animales que tuvieron acidosis alguna vez y principalmente decíamos que de los bovinos, aquellos productores de leche. Bueno, igualmente, en estos animales que sufren acidosis ruminal, una de las complicaciones que también se ha visto es la presencia del crecimiento de hongos. Y entonces estos hongos también pueden llegar a invadir los vasos sanguíneos y formar un trombo micótico. Y puede ser que migre y después formar micosis en otros órganos o en otros tejidos. En las imágenes de abajo, ¿no? Tenemos la tinción especial de Ziehl-Neelsen, en la cual podemos observar al Mycobacterium teñido de color rojizo. Si nosotros vemos esto, sobre todo, o estos que están en esta imagen, estos son macrófagos. Vean, se le ve el núcleo, pero están llenos de Mycobacterium. Entonces, todos estos están llenos de Mycobacterium. ¿Alguna duda? ¿Vamos bien?
Todo bien. Perfecto, ok. Les voy a creer, por lo menos que están despiertos. Ok. Sí, doc. Entonces, granulomas. Vean, en este granuloma, ¿ven células de Langhans o cuerpo extraño? No se ve, ¿no? Vemos una necrosis. Ajá. En la cual se pierde la arquitectura y el detalle celular. Si se pierde la arquitectura y el detalle celular, pueden ser dos tipos, o licuefactiva o gaseosa. ¿Ok? Pero como no vemos polimorfonucleares, descartamos licuefactiva y nos vamos hacia el otro lado. ¿Qué es lo que estoy viendo aquí? Bueno, estoy viendo estas células. Todos estos son linfocitos. Aquí les marco algunos, pero si ustedes observan, hay muchos macrófagos de ese tipo. ¿Sí? En esta imagen, ¿qué es lo que estoy viendo? Veo esta parte que es un foco de necrosis. Como se pierde la arquitectura y el detalle celular, esto puede ser dos tipos de necrosis, o licuefactiva o gaseosa, ¿ok? Si fuera licuefactiva, lo que yo tendría que ver es abundante cantidad de neutrófilos, que no los veo. ¿Qué es lo que estoy viendo aquí? Si ustedes se fijan, todas estas, con un solo núcleo, son linfocitos. Aquí se los pongo, están muy claritos, pero si yo los busco en el tejido, hay mucho de ese tipo. Entonces, si hay linfocitos, quiere decir que el proceso es crónico, porque no veo ni polimorfonucleares y veo muchos linfocitos. También estoy viendo este tipo de células, que son más grandecitas, ¿no? Si los busco en todo el parénquima, son macrófagos, linfocitos. Pero si ustedes se fijan, aquí hay unas células que se ven como alargaditas. Aquí se ven otras células que se ven como alargaditas. Aquí se ven otras células que se ven como alargaditas. Estas son células epiteloides. Ah, sí. Ajá. Digo, yo normalmente les hago un dibujo que las células epiteloides se ven así. Y se llaman así porque se formaban como si fueran epitelios. Pero acuérdense que las células epiteloides no son más que macrófagos modificados. ¿Ok? Pero ahí se ve muy claro. Lo que no se ve aquí son células de Langhans o de cuerpo extraño, ¿no? Vean, aquí se ven otras epiteloides. Ya con eso, yo ya digo, si veo células epiteloides, a esto ya le digo granulomatoso. Ajá. Entonces, no necesariamente tengo que ver células de Langhans o de cuerpo extraño. Lo que les comentaba, para nosotros con fines prácticos, si ustedes lo ven en una imagen histológica y ven células gigantes, ya nosotros es granulomatoso. Ya, fácil. Ajá. Entonces, hay que tener cuidado porque no se ven células gigantes. Pero si ustedes ven la necrosis, más los linfocitos, más los macrófagos y unas células así alargaditas que los podrían confundir con fibroblastos, que seguramente también hay fibroblastos, entonces vamos a encontrar. En esta imagen se ve mucho mejor. Vean. En esta imagen vemos estas células, fíjense estas, cómo se están poniendo como que unas sobre de otras. ¿Ok? Veo esta célula, que es un núcleo alargadito. Esto es un fibroblasto. Ajá. Pero si yo veo estas que se están como encimando una sobre la otra, son células epiteloides. Si yo veo estas otras, también se están encimando y son células epiteloides. Ajá. Si yo veo esta que está alargadita, ¿no? Esto es un fibroblasto y esto es un macrófago. Entonces está muy claro cuando se trata de células epiteloides y de fibroblastos. Por ejemplo, si yo veo esta, esto es un fibroblasto, aunque parece que son dos, pero están disposicionados a lo largo, ¿ok? Entonces tenemos fibroblastos. Si yo veo esto, son linfocitos. Si yo veo esta que está aquí, que dicen que tiene núcleo como de papa, serían macrófagos. Entonces ya tengo todos los elementos para decir que son las células epiteloides. Y diferentes etiologías nos pueden provocar esto y otra vez volvemos al rasguño de los gatos. Los rasguños de gatos dan una necrosis de tipo gaseoso.
Por lo tanto, el tipo de respuesta inflamatoria que darían sería una inflamación de tipo granulomatosa. ¿Cuál es la diferencia? Que en estos rasguños de gato, pues están contaminados por bacterias y entonces yo no solamente veo linfocitos, no solamente veo macrófagos, también estoy viendo neutrófilos. Ajá. Y aparte, estoy viendo la disposición o el crecimiento de este tipo de células, que son las células epiteloides. ¿Cuál es el problema? Que en un foco de necrosis, si todavía no tienen la experiencia suficiente, les va a costar trabajo encontrar las células epiteloides. Entonces, voy a tratar de buscar o de Langhans o de cuerpo extraño. Aquí no hay pierde, ¿no? ¿Qué tipo de células son? Aime, ¿quién me iba a decir? ¿O Alejandra? ¿Gigantes? Gigantes. Gigantes, exacto. ¿Pero de cuáles de las gigantes? Aquí está clarito, ¿no? Núcleos a la periferia serían células de Langhans. Ajá. ¿Sí? No de Langerhans. Acuérdense que las de Langerhans son los histiocitos o los macrófagos de la piel. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿tenemos todos los elementos para decir que es granulomatoso? Sí. ¿Células gigantes? Sí. Abundante cantidad de linfocitos, sí. Abundante cantidad de macrófagos, sí. No. Y algunas células aquí alargaditas, que serían fibroblastos. Ya con esto, aunque yo no vea las células epiteloides, ya con esto yo digo que es una inflamación de tipo granulomatoso. Entonces, el día del examen, ¿no? Busquen lo más fácil, células gigantes. Aquí no hay pierde. ¿Tipo de célula? La que dice ahí, Langhans. Exacto, muy bien. ¿Ven cómo sí sirve leer todo? Ok, ¿cuánto mide? Atena, ¿cuánto mide una célula de Langhans o una célula gigante? ¿O Berenice? De 80 a 100 micras. Más o menos. Ajá, de 80 a 100 micras. ¿Y un linfocito? De 9 a 12. Más o menos de 9 a 12 micras de diámetro. Ok. ¿Y un macrófago? De 15 a 20. De 18 a 20. Ajá, más o menos 18 a 20 micras. Ajá. Creo que es lo único que vemos. Ok, entonces ya con esto nos da mucha idea, ¿no? Más o menos de qué es lo que estamos hablando. Ok. Esto es lo que le decía de sarcoidosis, que realmente es un proceso inflamatorio, perdón, un proceso neoplásico de tejido conectivo. Pero lo que pasa que en los procesos neoplásicos, que es lo que vamos a ver después más adelante, las neoplasias provocan necrosis. Y esta necrosis es lo que provoca la respuesta inflamatoria. Aunque realmente la sarcoidosis, aunque tenga terminación ósea que parece un problema degenerativo, es un problema de tipo neoplásico que desencadena una respuesta inflamatoria local. Normalmente, la especie que más sufre de estos son equinos y las áreas más afectadas sobre todo es en el maslo de la cola, donde nace la cola, ahí la parte de las orejas, pero principalmente en la parte del maslo de la cola. Y entonces yo observo todas estas, son células alargaditas, todas las que yo veo por aquí, son células que están alargaditas y que en algunos casos están de manera desorganizada, pero todo lo que yo estoy observando aquí es la respuesta inflamatoria por el tipo de necrosis. Obviamente aquí está intermezclado la presencia de células epiteloides, por ejemplo. Aquí más o menos se ve una célula epiteloide, pero está mezclado en todo el tejido conectivo, por eso hace complicado este tipo de inflamación. ¿Ok?
Si yo ya lo veo de cerca, entonces ahora sí alcanzo a apreciar, por ejemplo, esta acumulación de macrófagos que son prácticamente lo que serían las células epiteloides. Vean cómo se están juntando uno sobre de otro. Si yo veo este otro, aquí están otra vez una serie de macrófagos que también se están acumulando y entonces son células epiteloides. Entonces, si yo lo veo aislado, este es un macrófago, este es otro macrófago que están afectando este proceso inflamatorio. Cuerpos extraños, todo esto es broncoaspiración de una hoja, de un forraje, y lo que estoy observando aquí es una célula gigante que está modificando su forma para poder tratar de fagocitarlo. Y seguramente es del cuerpo extraño. Pero al mismo tiempo, yo estoy observando aquí este tipo de células que son neutrófilos. ¿Cuánto mide un neutrófilo? El promedio ¿Cuánto mide un 20, pero era como 20 de micras? 12 a 15. Sí, de 12 a 15 micras. Digo, si se nota la diferencia entre 80 y 100 micras. Ajá. Entonces, también tenemos este problema, ¿no? Cuerpo extraño, ¿no? Aquí está más que claro que esta es una célula gigante con movimiento amiboideo. Y está en músculo. ¿Ok? Cuerpo extraño, célula gigante, célula gigante, célula gigante, célula gigante. ¿Dónde están las epiteloides? También complicado observar epiteloides. Pero si yo ya veo célula gigante, ya no le busquen. Es granulomatoso. Entonces, ya no se estén preocupando en buscar las células gigantes. Ok. ¿Dudas, señores? No, hasta que estemos en examen. No, doctor. Bueno, ok. Eso es importante. Siempre que uno llega al examen es cuando uno ya empieza con las dudas, ¿no? Entonces, bueno. Entonces, hasta aquí lo vamos a dejar porque seguramente tienen clase.